Ahora sí. Entonces estábamos diciendo que cuando Hashem creó todo el resto de los seres vivos, creó gran cantidad de estos animales y de los otros animales y de este ser vivo y del otro ser vivo en gran cantidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué cuando Hashem crea el hombre, él crea uno solo? ¿Por qué crea uno solo y por qué no creó de entrada un montón de hombres? ¿Por qué solo uno? Y de este hombre viene toda la humanidad, incluso su esposa. ¿Por qué solo este hombre? Y la respuesta es una enseñanza muy positiva para nuestras vidas. El hombre debe verse a sí mismo como que él es el único que puede hacer un cambio en el mundo. Si fuéramos un montón, si fuera que Dios creó un montón de hombres a la vez, entonces podríamos pensar que si no soy yo, es el otro el que va a hacer el cambio, el que va a modificar cómo sigue la vida. Sin embargo, cuando Hashem crea a solo un hombre, nos da esta enseñanza de que cada yehudí, cada persona en el mundo, no solo cada yehudí, sino cada persona debe verse a sí misma como que es el único hombre que puede hacer un cambio en la vida, en el mundo. Así que arrancando con este concepto, ¿sí? de empoderamiento, ¿sí? Para cada una de nosotras, saber que tenemos la capacidad de hacer un cambio. Sabemos que tenemos la capacidad cada una de nosotras, ¿sí? Que Hashem confía. Hola Juli, bienvenida. Hola Gaby. Hashem confía en cada una de nosotras que pueda hacer un cambio. Juli, el punto es que Adán fue creado como uno solo. Así Hashem confía en que cada persona, cada hombre pueda hacer un cambio en el mundo él solo. No somos uno más del montón. Si no lo hago yo, lo hace el otro en el cambio. Es verdad que somos hoy en día uno más de tantos millones, pero cada ser humano debe verse a sí mismo así como se vio a Adán, que él era el único ser creado. ¿Sí? Como que cada uno de nosotros tiene el poder y la capacidad de hacer un cambio en el mundo. Entonces, con este concepto para arrancar, ¿sí? Fortalecidas, confiando en los talentos y capacidades que nos dio Hashem para cambiar el mundo, ¿sí, chicas? Esto es una revolución. Vamos a seguir con el capítulo 2 de Bereshit, ¿sí? Vamos a terminar Besrot Hashem y todo el capítulo. Juli, ¿te llegó el capítulo o tenés el libro por ahí? Me llegó y tengo el libro, así que Genial. todo bien. Espectacular. Dai, espero te haya llegado. Bueno, vos igual estás trabajando por ahí, no puedes estar con el libro al mismo tiempo, o con las copias no te estás escuchando. Pero si no te llegó, avísame y después te mando el archivo. Dale, lo tenés. Genial. Bueno, entonces estamos, capítulo 2, Pasuk 8. En Ibrit. Si estamos hablando de que después de que fue creado el hombre, ¿dónde lo puso Hashem? Lo puso en el Gan, en el jardín, ¿sí? Que plantó especialmente en el Edén para el hombre. Y dice así, Vaita Hashem Elohim Gan, Be'eden Mikedem, Vayasem Sham et Adam Asher Yatzar. Y Hashem, y el eterno Hashem, plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Entonces Hashem plantó un jardín en Edén, en el oriente del Edén, ¿sí? Al este del Edén, y puso en este jardín al hombre, al Adán que había formado. Dice Rashi, al oriente. Este término quiere decir que Dios plantó el jardín al oriente del Edén. ¿Sí? Y si dices que la Torá ya nos había informado y creó a Hashem al hombre, te respondo que he visto en una baraita de Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi Aglili, con respecto a las 32 reglas de interpretación con las que se interpreta la Torá. Ahora les voy a explicar esto que estamos leyendo, y esta es una de ellas. Ahora, perdón, lo vamos a explicar así. La palabra Kedem, esto está traído en una de las anotaciones ahí al pie de página, dice que la palabra Kedem puede ser entendida como al oriente o como algo que antecedió, como algo que Kadam, ¿sí? Kodem, algo que pasó antes. Entonces, acá Rashi nos explica, no, mira, en este caso la palabra Kedem quiere decir que Hashem plantó un jardín
no antes de crear al hombre, sino que Hashem plantó un jardín. No entiendas la palabra Kedem como antes, entender la palabra Kedem como al este. Hashem plantó un jardín al este del Edén. Y ahí puso al hombre que había formado. Y trae Rashi que hay 32 formas de entender, ¿sí?, el estudio de la Torá, ¿sí?, el análisis de la Torá. Y por qué ahora nos está dando estos detalles de cómo fue creado el hombre, está explicado así. Cuando un enunciado general es seguido por un relato, este último constituye la ampliación detallada de lo primero. En este caso, la frase "y creó Dios al hombre", enunciada en el capítulo 1 en el Pasuk 27, es la cláusula general, pues omite los detalles acerca de a partir de qué lo creó y qué fue lo ocurrido con él. Por eso, en este contexto, la Torá explica de nuevo que Hashem formó al hombre del polvo de la tierra, etc., que hizo brotar el jardín del Edén para él, que lo puso en el jardín del Edén, y que hizo caer sobre él. Ahora sigo leyendo esto, pero lo primero, esto que les estoy mencionando, que estoy leyendo Rashi, es para que entendamos. Porque acá la Torá nos empieza a contar, nos estaba contando de cómo fue creado el hombre. Entonces, ¿por qué ahora nos relata la Torá de cómo fue creado el hombre? ¿Ahora lo está creando Hashem al hombre? Si antes, estamos en el capítulo 2, antes en el capítulo número 1, ya nos había mencionado sobre la creación del hombre. Es verdad, y Rashi nos explica esto para que entendamos, de que antes nos mencionó como algo general. Ahora, cuando se anuncia en este enunciado particular, nos viene a ampliar la información sobre ese enunciado general. Antes Dios contó que lo creó al hombre. Ahora lo que cuenta es cómo lo creó, que lo creó del polvo de la tierra y que le insufló el alma de vida y demás. Entonces, cuando habla de que, y sigue diciendo que lo puso en el jardín que estaba en el este, ¿sí? Pero no quiere decir que el jardín lo creó antes, ¿sí?, como se puede entender la palabra Kedem, como, ¿sí?, que lo creó antes que el hombre, no. Simplemente cuenta de que el jardín estaba al este y nos cuenta sobre la creación del hombre acá para mencionarnos los detalles de la creación del hombre que antes no fueron expuestos. Y sigue diciendo, ¿sí?, recién que les leí Rashi, estaba leyendo. Por eso en este contexto la Torá explica de nuevo que Hashem formó al hombre del polvo de la tierra, que hizo brotar el jardín de Edén para él, que lo puso en el jardín del Edén, hasta ahí estamos ahora, y ahora después va a seguir leyendo sobre esto, y que hizo caer sobre él un profundo sopor para formar de su cuerpo a la mujer. ¿Sí? Quien escucha, ¿sí?, este segundo relato, a primera vista, piensa que se trata de otro acto de creación, ¿sí?, como si fuera que ahora está creando, no sé, a otro hombre. Sin embargo, ¿sí?, dice, pero en realidad no es más que la relación detallada del primer enunciado. Y de igual modo, con respecto a los animales domésticos, la Torá escribió de nuevo que Hashem había formado de la tierra todo animal del campo, con el propósito de explicar ahí mismo que Hashem los trajo al hombre. ¿Para qué los trajo al hombre? Ahora nos va a mencionar que Hashem había formado a los animales del campo, que los está formando otra vez. No, ya los había formado, pero ahora la Torá nos los vuelve a mencionar. ¿Para qué? Para que con el propósito de explicar ahí mismo que Dios los trajo al hombre para que Adán les pusiera nombres, así como para enseñar acerca de las aves que fueron creadas de las ciénagas. Bueno, entonces, con este Rashi que nos explica un poquito y nos hace a veces entender que a veces así, cuando está explicado un relato general y después otro relato particular sobre el mismo tema, ¿sí?, es para agregarnos en el relato particular detalles que no sabíamos del relato general. Y esto es lo que va a seguir relatando ahora. Les voy a leer el Pasuk Tet, el 9. Dice, Vaitzmach Hashem Elohim mina Adama, koletz nechmad lemare vetov lemahal,
Be'etz Haim Betoch Hagan, Be'etz Hadat Tov Barra. Entonces, Hashem, voy a leer directamente, voy a decir Hashem para no traducir los nombres de Hashem y decirlos en castellano, sí, en mano. Entonces Hashem hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces ahora otra vez nos está contando cómo Hashem creó este jardín del Edén, pero no es que lo está creando ahora, ya lo había creado antes. Ahora nos está explicando, nos está ampliando detalles que antes no nos había mencionado. Y Rashi trae en su Dibura Mathil hizo brotar. Este versículo habla específicamente sobre el jardín del Edén. Y habla sobre la palabra Betoch, ¿sí? En medio del jardín, ¿sí? Donde dice acá en el Pasuk, dice que hizo brotar en el medio del Gan, Betoch Hagan, que estaba en el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Y qué dice Betoch Hagan? Dice Rashi, el término Betoch significa en el centro mismo del jardín. Ahora miren, yo digamos, sobre este punto de que Adán, estando en el Gan Edén, él podía comer, ¿sí? Hay dos formas de verlo, ¿no? Siempre, o entender a ver en qué se equivocó o cómo verlo positivamente. Y ya que estamos hablando sobre el tema, les voy a traer este concepto que explica Hasidut. Por un lado, se ve de que Adán estaba en el Gan Edén, ¿sí? Estaba en el jardín del Edén, pero estaba en el jardín del Edén y podía sentirse que estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque estaba en el jardín del Edén, podía comer de todo árbol que tenía a su vista, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol podía comer, pero de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Entonces la reflexión es que a veces la persona puede estar en el cielo, en el Edén, y sentir que está en el infierno. Estaba Adán en ese Gan Edén, y sin embargo, por cuanto que de ese único árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer, para él ya era el infierno. ¿Cómo podía ser justo de ese árbol quiero? De acá vamos a sacar una enseñanza, ¿sí? Y vamos a elevar, digamos, a este acontecimiento. Vamos a entender de que tenemos que aprender a nuestras vidas a focalizarnos en lo positivo, en lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos. Esto por un lado. Por el otro lado, hay otra explicación que da el Rebbe, que en lugar de juzgar a Adán como esta persona que no se pudo contener y no pudo resistir a comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, se dice que la prohibición regía, ¿sí? Por 3 horas. ¿Sí? Adán fue el último ser humano creado en el mundo, de hecho todo el mundo fue creado antes. Hay 2 explicaciones de cómo entender esto, ya que lo mencionamos. El mundo fue creado antes y al final fue creado Adán como el rey. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu le dijo, vos sos como un rey que llega a este lugar cuando ya está todo listo, está todo servido. ¿Sí? Hashem le preparó el mundo listo a Adán y recién ahí lo creó a él y lo trajo, cuando el mundo ya estaba totalmente desplegado. ¿Sí? Por eso se cuenta de que Adán Rishon fue creado en la 9ª hora del día, ¿sí? Recién, o sea, al final, antes de que terminara el 6º día. Por el otro lado, se dice de que cuando el ser humano peca y hace algo negativo y se vanagloria sobre él mismo, se le dice a este Adán, ¿de qué te la das? ¿De qué te crees? Si incluso hasta un mosquito fue creado antes que vos. Otra vez, ¿no? Como analizamos en la misma situación, cómo la podemos entender desde un lugar o desde otro. Pero al punto que iba era que Adán tenía la prohibición de comer del árbol, del fruto prohibido, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, solo por 3 horas. 1 hora se aguantó de no comer, pero las otras 2 después ya sucumbió y ahí fue cuando, incitado por la serpiente, comió. Y el Rebbe lo explica de que en lugar de ver negativamente cómo Adán pudo sucumbir y no se pudo aguantar,
de comer esas otras 2 horas, tenemos que ver positivamente que Adán hizo un esfuerzo sobrehumano porque se estaba jugando la vida literalmente. ¿Sí? Era un esfuerzo inmenso el que Adán tuvo que hacer. Entonces, ver positivamente cómo Adán sí por lo menos pudo aguantarse 1 hora de no comer de ese fruto del árbol del conocimiento. De acá sacamos la enseñanza a cada Yehudi cómo tiene que saber que él tiene la fuerza para sobreponerse a sus obstáculos. Bueno, depende cómo hacemos para aguantar más o menos. Esto para traer un poco de Hasidut a la parashá, al desarrollo de Humash con Rashi, ya que mencionamos que ahí en el medio del Gan estaban estos famosos árboles, ¿sí? El árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿sí? Vamos a recordar de centrarnos positivamente en lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos, y vamos a reconocer que tenemos la fuerza y el poder para sobreponernos a nuestros obstáculos. Adán un poco lo logró y otro poco no lo logró. Bueno, seamos nosotros los que hacemos el tikkun, la corrección, y nos sobreponemos a nuestro Yetzer Hara. Y vamos a seguir, ¿sí? Con qué más había en este Gan Eden, ¿sí? En este jardín que estaba en el Edén. Sobre estos ríos que les mencioné la semana pasada, que íbamos a contar en esta clase. Chicas, ¿están conmigo por ahí? ¿Sí? Cualquier pregunta, si no me hacen. Sí, acá estamos, acá estamos. Bueno, está Juli, Mario, bueno, genial. Dayainu Yudi también sé que están por ahí. Y bueno, sigo leyendo. Entonces, Pasuk Yud. Si tienen preguntas pueden hacer o les puedo responder enseguida o puedo averiguar. Hay un montón de midrashim, explicaciones sobre específicamente para Yad Bereshit. Pero bueno, siempre nos enriquecemos con preguntas y desafíos que surgen, ¿sí? Pasuk Yud, dice así: Benar yotze me'eden leashkot et Hagan umisham pared ve'aya le'arba rashim. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y se convertía en 4 vertientes, ¿sí? Entonces, simplemente dice esto, que estaba este río y que después este río salía del Edén y se convertía en 4 otros ríos. Y ahora va a hablar sobre estos 4 ríos que bajaban del Edén y salían para todo nuestro mundo. Es Yud Alef, Pasuk 11, Shema Echad Pishon, Ua Sobevet Kol Eretz Javilá Asher Sham Azab. El nombre de uno era Pishón, el cual rodeaba toda la tierra de Javilá, donde está el oro. Y ahora vamos a leer Rashi, que Rashi trae también de dónde viene la palabra, esta palabra, este nombre. Si estuvieran mis hijos escuchando la clase se reirían, ¿no? Que ponemos este nombre, que era este nombre del río. Y dice así, por eso es interesante leer Rashi, porque tiene el porqué de cada cosa y la gramática que nos puede enseñar para entender cada palabra. Pishón. Este río es el Nilo, el río principal de Mitraim, de Egipto. Y debido a que sus aguas se incrementan y suben y riegan la tierra, ¿sí? Por eso los Mitrim sabemos que hacían Abodá Zará al río Nilo, porque creían que él tenía el poder. El río crecía y regaba, o sea, crecía tanto que salía de su curso, ¿sí? Y regaba así las tierras. Por eso los Mitrim le hacían Abodá Zará al río Nilo. Y como leía, y debido a que sus aguas se incrementan, suben y riegan la tierra, es llamado Pishón, término relacionado en significado con el versículo, y sus jinetes se desplegaron, Ufayú. ¿Sí? La palabra Pishón, dice Rashi, que viene de la expresión Ufayú, que es extender, desplegar algo, ¿sí? Desplegar en este caso unos jinetes, de ahí trae el pasuk, la palabra Rashi. En este caso, ¿qué es lo que se desplegaba? El río, que más allá de ir por su curso, rebalsaba, se desplegaba y así regaba toda la tierra de Mitzrayim. Según otra explicación, es llamado Pishón porque hace crecer el lino. El lino en Ivrit es llamado Pishtán, ¿sí? Como se declara con respecto a los Mitrim,
Los que urden lino se avergonzarán. ¿Sí? Como que los Mitzrim se ocupaban del lino. ¿Por qué? Porque el lino crecía en la región de Mitzrayim, por eso este río que era de la región de Mitzrayim, al que conocemos también como el río Nilo, se llamaba Pishón porque de ahí creía el Pishán. Entonces de acá obviamente entendemos que cada palabra tiene un significado, es por algo. Ese es este Pasuk Yud Aleph. Vamos a seguir Pasuk Yud 12. El oro de esa tierra es bueno, allí hay cristal y piedra de ónice. ¿Será piedra de onix? Chicas, uno lee estos psukim y directamente ya estamos ahí, ¿no? Uno se imagina en esas tierras llenas con ríos, con oros. Sí, la verdad que suena muy como, bueno, un paraíso, ¿no? Totalmente, pero mirá entonces, por eso es paradójico, cómo Adán, estando en el paraíso, podía sentirse que estaba en el infierno porque no podía comer de ese árbol que él quería comer, ¿no? Entonces, cómo la persona tiene que valorar en su vida, o sea, traído a nuestras vidas, cómo la persona tiene que valorar todo lo que sí tiene y no enfocarse en lo que no tiene. ¿Querías decir algo, María? No, sí, claro, eso, sí, no, sí, eso se entiende. Entonces seguimos ahora con el segundo río, Pasuk Yud Gimel. Beshem Nara Sheni Gijón, Uasobebet Koleretz Kush. El nombre del segundo río era Gijón, el cual rodeaba toda la tierra de Kush. ¿Qué dice Rashi en su Dibura Mathil Gijón? ¿De dónde viene la palabra Gijón? Gijón. Es llamado Gijón porque fluía atronadoramente y su estruendo era muy grande. ¿Sí? Dice, este río se llama Gijón porque fluía, o sea, de una manera muy fuerte y el ruido era muy grande. ¿De dónde trae esta palabra Rashi? Dice, es un término relacionado con el del versículo, si un toro cornea. ¿Sí? Dice este pasuk que dice un shor, ¿sí? En hibrit es, perdón, como vejiga, dice como un toro que cornea. Dice, ¿por qué? Pues cuando el toro cornea también brama, ¿sí? Cuando un toro cornea, ¿sí? Es esta expresión que se dice idaj, ¿sí? Perdón, igaj, ¿sí? Y esta palabra, de ahí se desprende, dice Rashi, el término guijón. ¿Por qué? Porque dice, cuando un toro cornea, también brama, también ruge. Así este río era muy turbulento y parecía que gritaba y bramaba y era atolondrado como un toro cuando está corneando. Y pasamos al próximo río, ¿sí? Pasuk Yudalet. Beshem Anara Shlishi, Hidikel, Ua Olech Kidmat Ashur, Beanara Revi, Uprat. Dice el Pasuk Yudalet. El nombre del tercer río era Hidikel. Ahora vamos a ver por qué se llama Hidikel, el cual pasaba al oriente de Ashur. Y el cuarto río era Prat, ¿sí? Dice así, Hidikel, ¿sí? El Dibura Mathil de Rashi, es llamado Hidikel porque sus aguas son punzantes, Hadín, son punzantes de la palabra Hadín, ¿sí? Como por ejemplo en hebreo un sacapunta se dice mejaded, ¿sí? Es algo que ¿sí? Tiene punta, es punzante, tiene filo. ¿Por qué? Porque las aguas de este río eran Hadín, eran punzantes, y Kalin, y ligeras. Entonces por eso se forma el nombre Hidikel. Y el cuarto río que era el Nahar Prat. Es llamado Prat porque sus aguas fructifican, parín, se multiplican y proporcionan salud al hombre, ¿sí? Y después Rashi trae algo que también es interesante saber. Les voy a leer otra vez el pasuk. Dice, el nombre del tercer río era Hidikel, ya entendimos por qué, el cual pasaba al oriente de Ashur.
Y el cuarto río era el Prat, ¿sí? De las palabras de parim, de parú, de fructificar, ¿sí? Porque este río fructificaba, ¿sí? Hacía que creciera alimento, ¿sí? Para salud, para que se fructifique el hombre, para que crezca el hombre. No entendí por qué se llamaba así el tercer río. Hirikel, porque viene de la palabra had, ¿sí? Hadin, que es filoso, y kal. Hidi, la primera parte de la palabra se refiere a lo que es punzante, y la segunda palabra se refiere a algo que es kal, que es liviano, porque dice que las aguas de ese río, Judith, eran punzantes y livianas. Después está el cuarto río, que era el Nar Prat, ¿sí? El río Prat, Éufrates, ¿sí? Como se conoce, ¿sí? Que sus aguas hacían crecer todo tipo de vegetación, que eso traía salud y prosperidad al hombre. Y después dice Rashi, va a entender esto, ¿por qué? Perdón, Gaby. Sí. ¿Qué serían entonces aguas punzantes? No termino de entender, como que no me hace sentido. Y punzantes debe ser, o sea, lo que a mí no puedo quizás no entender es que sean punzantes y livianas a la vez, porque que algo sea punzante me suena que son aguas como fuertes, ¿me entendés? Como un mar, como si fuera un mar que tiene, que no un mar, no tipo la Mansa de Punta del Este, chicas, no la playa tranquila, sino un mar, en este caso estamos hablando de un río fuerte. Lo que a mí no me hace, no entiendo es cómo las aguas pueden ser punzantes y livianas a la vez, como que parecen dos opuestos, o son punzantes y son fuertes o son livianas. ¿Entendés, Judith? Gracias, Gaby, ahora está más claro. Igual me queda la pregunta porque medio que no me suena que condigan, viste, que es punzante y liviano a la vez. Pero bueno, eso lo podemos seguir averiguando. Es mi tarea, o de ustedes también, y lo pueden traer a la clase. Y dice Cush y Ashur. Estos dos países aún no existían, pero la escritura escribió aquí sus nombres en referencia a su fundación futura. Después dice, perdón, porque acá dice el cual pasaba al oriente de Ashur, ¿sí? En realidad también, y antes decía el cual rodeaba sobre el segundo río toda la tierra de Cush, y acá dice que pasaba al oriente de la tierra de Ashur. Y dice, no existía ni la tierra de Cush ni la tierra de Ashur. ¿Por qué la Torá nos dice que este río rodeaba la tierra de Cush y sobre el tercer río dice que pasaba al este de Ashur? Dice, ¿por qué? Dice, estos dos países aún no existían, pero la escritura escribió aquí sus nombres en referencia a su fundación futura. ¿Sí? Y Uprat, sobre el río Prat, dice, este es el río más importante de todos los 4 ríos que salían de los que se ramificaba el Edén, ya que en otro lugar es mencionado en términos de su contigüidad a la tierra de Israel. ¿Sí? Y el cuarto era el río Uprat, ¿sí? Era el río Prat, era el más importante. ¿Y por qué era el más importante? ¿Por qué? Porque era el que también pasaba en relación cerca de la tierra de Israel. Acá les voy a leer la nota número 182, que dice así. En el versículo 15-18 es definido en el contexto de su contigüidad a la tierra de Israel como el gran río. Lo mismo que en Devarim. De aquí se deriva su importancia, no del hecho de que fuera el más grande de todos, pues si fuera el más grande de todos, la Torá lo hubiera mencionado primero, sino que su importancia derivaba que pasaba contigua a la tierra de Israel. Y vamos a seguir leyendo después de leer sobre los ríos, ¿sí? Se pone interesante acá. Igual ahí también nos trasladamos un poco a una tierra de ríos, de verde, de oro, ¿no? Yo ya me relajé por pensar en esos lugares. Y volviendo, si hay que volver a la realidad, al Pasuk 15, ¿sí? Se va a poner interesante, jugoso sobre el tema de, bueno, acá estaba el hombre en el Gan Edén. ¿Qué tenía que hacer el hombre en el Gan Edén? Y sobre la creación de la mujer. Pasuk Tetvav 15.
Baikaj Hashem Elohim et Adam Vayaniheu Began Eden leabda uleshambro. El eterno Hashem tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajase y lo preservase. ¿Sí? Hashem sí lo agarró al hombre y lo puso en el jardín del Edén, en el Gan Edén, para que lo trabajase, para que trabaje en él y lo cuidara. ¿Sí? Acá vemos que el hombre, ¿sí? El ser humano tiene una posición activa y Hashem le da un trabajo, ¿sí? Que necesita que el ser humano, ¿sí? Como dijimos cuando leímos sobre el sexto día, sobre el séptimo día de que Hashem creó el mundo, la azot, para que el hombre haga y el hombre genere un cambio y una mejora en la creación misma que hizo Hashem. Ahora, por eso dice, le abdó, le llambra, para trabajar y para cuidar este jardín. Y Rashi dice algo interesante que dice Baikaj, y lo agarró y lo tomó. ¿Sí? Rashi dice, Dios lo tomó con palabras agradables y lo convenció de entrar. ¿Sí? Quiere decir de que la palabra la caja en otros contextos también es explicada así, no es simplemente que se puede entender como el hecho de que agarrás a alguien y lo pones en un lugar, sino que lo agarrás con palabras, ¿sí? Que lo convences con palabras, ¿sí? Como, bueno, y andá y esto, porque va a ser bueno para vos, porque es un desafío, pero vas a crecer, hablar y agarrar a alguien para que haga algo, pero no que lo agarrás y le dices, toma, acá estás, acá tenés que hacer esto, sino con palabras lo convences, con palabras lindas, con palabras agradables. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto lo tenía que convencer a Adán de ir al Gan Edén, ¿no? Uno siempre quiere estar donde no está. El que está acá quiere estar allá, el que está allá quiere estar en otro lugar. ¿Qué tanto tenía que convencer a Hashem, a Adán, para que quiera estar en el Gan Edén, chicas? Otra pregunta. Y vamos a seguir, Pasuk Dain 16, dice así, Vayetzad Hashem Elohim ala Adam leemor mikol etzagan ahol tohel, umeetzada tobarra lo tohal mimenu, que beyom ajalja mimenu motamut. Leo directamente el 17 y el 17, que no tienen Rashi, dice así, y Hashem ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, pues el día en que comas de él, ciertamente morirás. Bueno, sobre esto hablamos antes, después igualmente se va a desarrollar todo el episodio y todo lo que sucede. Pero bueno, después de esta orden, sigue diciendo Hashem así. Dice, Vayomer Hashem Elohim loto beyota Adam levado velo eser kenegdo. Y dice así en castellano, Hashem dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. ¿Sí? Vamos a leer qué dice Rashi y vamos a entender nosotras este pasuk más en profundidad. Hashem dijo, está bien, Adán tiene que estar en el Gan Edén, lo tiene que cuidar, tiene que trabajar, tiene una regla de que puede comer de todo árbol, pero no del árbol, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal. Y dice, mira, no es bueno que él esté solo, voy a hacer una ayuda opuesta a él. ¿Sí? Rashi dice, no es bueno que el hombre esté solo, etc. Dice, para que la gente no dijera así. Hay dos deidades en el universo. El santo bendito es único entre los seres superiores y no tiene pareja. Y el hombre, es único entre los seres inferiores y tampoco tiene pareja. Quiere decir que Hashem le va a hacer una pareja a Adán para que no dijeran Hashem es la deidad en los planos superiores y Adán es la deidad en los planos inferiores. Rashi después comenta las palabras, le voy a hacer una ayuda opuesta a él. Lo cual implica, chicas, y acá presten atención, si el hombre lo merece, la mujer será una ayuda para él, pero si no lo merece, ella estará opuesta a él para pelear. ¿Por qué Rashi lo entiende así? Como dice el pasuk, que celo le voy a hacer eser kenegdo, una ayuda opuesta a él. ¿Qué significa eser kenegdo, una ayuda opuesta a él? Es una ayuda que lo va a complementar a él, por eso va a ser opuesta a él, lo va a complementar en todo lo que el hombre no puede hacer,
ella, la mujer, lo va a complementar a él. Si lo merece, realmente la mujer va a ser una ayuda opuesta a él, entendiéndolo como una mujer que lo va a complementar a él. Pero si no lo merece, si este hombre no hace las cosas como las tiene que hacer, entonces va a ser literalmente una ayuda opuesta a él, que le va a jugar en contra, le va a hacer pelea y guerra. Se los voy a volver a leer de Rashi después de que se los expliqué con mis palabras, lo cual implica, si el hombre lo merece, la mujer será una ayuda para él, que se complemente con él. Pero si no lo merece, ella estará opuesta a él para pelear. Así que, chicas, acá tenemos para exigirle a los maridos, ¿sí? O a los futuros maridos, que Besrat Hashem, si se lo merecen, yo voy a estar ayudándote. Si no, olvídate, voy a hacerte la guerra. Muy bien. Seguimos con Pasuk Yudet, ¿sí? Y dice así. Vaitzer Hashem Elokim min ha'adama kol hayat hasadeh vet kol of hashamayim vayave el ha'adam lirot ma yikra lo bechol asher yikra lo ha'adam nefesh hayah ushemo. Y Hashem había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave de los cielos y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, ese fue su nombre. Vayetzer, ¿sí? Como sabemos que Hashem le presentó otra vez, cuando acá te está diciendo de que Hashem había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave de los cielos, no quiere decir que en ese momento los estaba formando, sino que los había formado antes y ahora te está contando de que una vez que los formó, se los llevó al hombre para ver cómo el hombre los llamaría. Y a todos, ¿sí? Sabemos que cada nombre que Adán puso para cada ser vivo, para cada criatura, para cada animal, ese realmente era el nombre de la esencia del animal. Y dice así, Rashi dice, había formado de la tierra. La formación mencionada aquí es el mismo acto creativo que la hechura mencionada anteriormente en el versículo, Hashem hizo vayaz a las piedras de la tierra. Solo que aquí la Torá desea explicar que en realidad las aves fueron creadas de las ciénagas, ¿sí? Pues más arriba la Torá había dicho que las aves fueron creadas de las aguas, pero en este versículo dice que fueron creadas de la tierra. Y además, la Torá repite aquí la narración de la creación de los animales para enseñarte que inmediatamente después de haber sido creados los animales, ¿sí? Que fue lo que recién les mencioné, fueron llevados ante el hombre para que éste les pusiera nombres. ¿Sí? Fueron llevados ante Hashem, ante Adán, y Adán les puso nombres. Y según una interpretación agádica, la expresión Vaitzer tiene aquí un sentido de dominio y conquista, lo mismo que en el versículo cuando ponga sitio a una ciudad. Esto alude al hecho de que Dios sometió a los animales bajo la mano del hombre. Y ya habíamos mencionado, ¿sí? Bairdú, sobre el término también Bairdú, ¿sí? De que si el hombre lo merece, él va a dominar a los animales, y si no lo merece, los animales lo van a dominar a él. Por eso cuando llegue la época del Mashiach, ¿sí? Y el hombre esté, como no haya Yetzer Hará, y el hombre esté en su dominio total y realmente lo merezca, entonces los animales van a ser totalmente pasivos y no van a dañar al ser humano. Y sobre el término, y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, etcétera, dice Rashi, invierte el orden de esta frase y explícalo así. A cada ser viviente al que el hombre llamaba con un nombre, ese fue su nombre para siempre, ¿sí? Dice, porque acá dice a todo ser viviente al que el hombre da un nombre, ese fue su nombre. Bueno, como que se puede entender diferente. Lo que nosotros nos interesa saber de acá es que cómo Adán podía llamar a los animales por su nombre y que ese realmente fuera el nombre para siempre. Se dice de que Adán, Arishon, veía la esencia de cada animal y veía cómo fue creado, entonces el nombre que lo llamaba era el nombre que tenía que ver con la esencia de ese animal. Y así sabemos que cada nombre, ¿sí? que es dado a una persona o a cualquier creación en el mundo, tiene directamente que ver con la esencia de ese objeto o de esa persona,
y a través de ese nombre, esa persona recibe la energía. El Rebbe, justo estaba leyendo un artículo que el Rebbe, cuando tenía oportunidad y las personas lo iban a ver a él, por ejemplo, él destacaba sobre el nombre de la persona, cómo el nombre de esa persona tenía que ver con la misión, la esencia que esa persona tenía en el mundo. Y por ejemplo, sobre el Rab Kaduri, el Rebbe le mencionó, cuando el Rab le fue a pedir bendición para que sus enseñanzas tengan efecto sobre toda la tierra de Israel, el Rebbe le dijo que no era solo sobre toda la tierra de Israel que iban a tener efectos sus enseñanzas, sino que en su propio nombre, ¿sí?, estaba reflejado que sus enseñanzas iban a tener efectos sobre todo el mundo. ¿Por qué? Le dice, porque el nombre de usted es Kaduri, que eso significa, o viene de la palabra Kadur, ¿sí?, Kadur, pelota, y así es como el globo, como toda la tierra. Sus enseñanzas van a tener efectos sobre toda la tierra. Quiere decir, entonces, ¿cómo lo conectamos? ¿Por qué se los mencioné ahora? Porque el nombre tiene que ver con la esencia, con la misión, con la tarea con la que cada uno fue creado. Y cuando Adán le puso nombre a cada criatura de la tierra, él vio directamente la esencia con la que fue creada cada animal y cuál era su misión, su tarea en esta tierra. Ahora sí, entonces vamos a pasar al Pasuk Haf, y dice, Vaikra Adam Shemot, lejol abema, uleof hashamayim, ulejol hayat hasadeh, uleadam lo matza ser kenegdo. ¿Sí? Y decimos, si el hombre dio nombres a toda bestia y a toda ave de los cielos y a toda fiera del campo, pero para sí mismo el hombre no halló una ayuda opuesta a él, no halló una ayuda que se complementara a él. ¿Sí? Vayapel Hashem Elohim tardemal a Adam, Vaishan, Vaikahat mitalotá, Vaisgor basar tachtena. Entonces Hashem hizo que un sueño profundo cayera sobre el hombre, y él se durmió y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Acá específicamente, entonces, en estos dos psukim, y ahora vamos a leer Rashi porque habla sobre los psukim 20-21, por eso leí los dos seguidos, ¿sí?, de que Adam llamó por nombre a todas estas creaciones, pero no encontró una ayuda que se complementara a él, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo Hashem? Hizo que cayera un sueño profundo sobre Adán y sacó una de sus costillas, y con estas costillas fue con las que iba a crear a la mujer, y cerró a Hashem la carne, que es de donde había sacado la costilla de Adán. Y dice así, Rashi, pero para sí mismo el hombre no halló ayuda opuesta a él, entonces Hashem hizo que un sueño profundo cayera. Cuando Hashem trajo a los animales ante Adán, trajo ante él a cada especie macho y hembra. Adán dijo, todos tienen su pareja, pero no hay pareja para mí. Por ello está escrito inmediatamente, después que Hashem hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y tomó uno de sus costados. ¿Por qué? Porque todos fueron creados macho y hembra y yo no tengo una pareja, entonces ahí Hashem tomó uno de sus costados. ¿Sí? Igualmente, sabemos que hay dos interpretaciones, ¿sí? Y una es de que Adán era creado como hombre y mujer y que lo que hizo Hashem fue separarlos. La otra explicación es que Adán era Adán y a través de la costilla lo creó completamente a la mujer, ¿sí? Lo vamos a leer ahora. Un segundito. Voy a seguir leyendo Rashi, ¿sí? La palabra, bueno, mitzalotav, ¿sí?, de sus costados, no la vamos a leer, vamos a leer el Rashi. El que sigue dice Vaisgor, y cerró, dice Rashi, el lugar del corte. Vaishan Vaikaj, y dice así, ¿por qué Hashem hizo caer el sopor? ¿Por qué hizo caer un sueño profundo sobre Adán y recién ahí tomó la costilla? Bueno, primero lo anestesió, podemos decir, para que no tuviera dolor. Pero ¿por qué tuvo la necesidad de dormirlo? Dice Rashi, para que Adán no viera el pedazo de carne del que la mujer había sido creada y a consecuencia de ello, ella fuera menospreciada por él.
chicas de acá se puede armar toda una discusión de cómo la mujer fue creada de la costilla. No, yo no creo, yo estoy en contra de la Torá, total, contra el feminismo. Bueno, si tienen algo que decir, hablen ahora o callen para siempre, chicas, al respecto. Y empezamos un debate o planteamos preguntas que podemos pensar y seguir evaluando. ¿Son todas calladas? ¿Quieren terminar? Faltan unos psukim y ya terminamos. Nos faltan del 22 al 25 y terminamos. Seguimos adelante. Sigo adelante, chicas. Pasuk 22. ¿Sí? Sigo. Pasuk 22. Bueno, entonces, por un lado dijimos de que Hashem lo durmió a Adán para que Adán no viera de dónde fue creada la mujer y así no menospreciara a Adán a la mujer. Pasuk 22. Vaiben Hashem Elohim et Atzel ayer lakach mina Adam leisha vayaviea el Adam. Y construyó, dice, y Hashem construyó el costado que había tomado el hombre en una mujer y la trajo al hombre, ¿sí? Dice, y construyó, que dice Vaiben, ¿sí? Dice Rashi, Dios hizo a la mujer semejante a una estructura, ancha abajo y angosta arriba, para recibir el feto, de modo similar a un silo de trigo, el cual es ancho en su base y angosto en su parte superior, para que su carga no sea demasiado pesada para sus paredes, ¿sí? ¿Cómo fue, bueno, acá cómo fue creada la forma física de la mujer, ¿sí? Ancha abajo, para que pueda recibir al feto, y angosta por arriba. Y dice Rashi, construyó el costado en una mujer. El vocablo leishá significa que construyó el costado para que fuera mujer, ¿sí? Bueno. De este costado Hashem creó a la mujer, y hay algo lindo porque nos puede sonar un poco duro y difícil pensar de que Hashem eligió crear a la mujer de una costilla, o sea, ¿por qué de ahí decidió crear a la mujer? Y hay un midrash, ¿sí? Muy interesante que dice que Hashem decidió justo esa parte del cuerpo crear a la mujer. Dice, ¿por qué? Porque Hashem dijo, no voy a crear a la mujer de los ojos, porque no quiero que la mujer mire donde no tiene que mirar. No voy a crear a la mujer de la boca para que la mujer no diga lo que no tiene que decir. No la voy a crear de los pies para que la mujer no vaya a donde no tiene que ir. La voy a crear de la costilla, de un lugar que es profundo, de un lugar que es interno, de un lugar que es recatado. ¿Para qué? Para que la mujer sea recatada. Sea bella, chicas, y recatada a la vez. Les voy a mandar este midrash, se los voy a mandar después a cada una para que lo tengan, para que mirar positivamente, ¿sí? Siempre mirando el lado positivo, como mirar la creación de la mujer a través de una costilla como algo positivo y no como algo negativo o denigrante, ¿sí? Entonces, leímos el 22 que dice, y Hashem construyó el costado que había tomado del hombre en una mujer y la trajo al hombre. Pasuk 23. Vayomer Adam, Sotapam, Etzem meatzamai, Ubasar mi besari, Lesot kareisha, Kimeish lekujazot. El hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, pues del varón ella fue tomada. Primero de acá nos tiene que dar como una sensación de decir, yo soy, de que la mujer le puede decir a su marido, yo soy parte tuya, como que fui tomada de vos, fui hecha a través tuyo, somos uno literalmente. Por un lado, para entenderlo desde otro lugar que nos puede sonar agradable. Vamos a leer, este primer Rashi es un poco fuerte, ¿sí? Sotapam esta vez. Esto enseña, medio raro, chica, esto también da para discusión, que Adán tuvo relaciones con todos los animales y bestias salvajes en busca de su pareja, y su mente solo se tranquilizó cuando se llegó a Javá. Esto, chicas, hay que entenderlo, pero no es nuestro marco, pero se puede investigar cómo se puede entender esto, que de hecho está prohibido totalmente, ¿no? Que un hombre esté con un animal.
pero acá dice así que Adán se había llegado a cada animal y no se tranquilizó, sino cuando estuvo con Java. Lesot, y ahora Rashi explica, ¿sí? Sobre el lashon, sobre la palabra ish y ya. Lesot y karei ya, kimeish, ¿sí? Esta será llamada mujer, pues del varón, etc. Un vocablo se deriva del otro, ish y ya. De aquí se aprende que el mundo fue creado por medio de la lengua sagrada, el hebreo, ¿sí? Las pruebas, dice, acá vamos a leer la nota número 203, dice, la prueba es que en todas las demás lenguas antiguas del mundo, la palabra mujer no se deriva de la palabra hombre. Pero en nuestro caso, en la Shona Kodesh, sí la palabra mujer se deriva de la palabra hombre. Así como la mujer fue tomada del hombre, la palabra para mujer se deriva en hebreo de la palabra hombre. Dice, este fenómeno, perdón, la prueba es que en todas las demás lenguas antiguas la palabra para mujer no se deriva de la palabra hombre, ¿sí? Este fenómeno no necesariamente sigue teniendo validez. En inglés es probable que la palabra woman se derive de la palabra man, pero etimológicamente hablando, solamente en la lengua hebrea se deriva la palabra mujer de la palabra hombre, ish, isha. Y está explicado, antes de leer los últimos psukim, y acá tengo una bebita que por la que me quedé acá en casa que me está llamando, ¿sí? Ya voy para allá, Hayamushka. La palabra ish y ya comparten las mismas dos letras, la alef y la shin, que pueden ser entendidas en hebreo como la palabra esh, que es fuego. Si hay hombre y mujer solamente sin la presencia divina, son dos fuegos, uno opuesto al otro, ¿sí? Dos fuegos que a veces pueden encenderse, pero en el aspecto negativo, de contrariar, de enfrentarse. En cambio, cuando en el ish y en la isha está la presencia divina, está en el ish la letra yud, se agrega la alef y a la shin la yud, y a la isha se agrega la hei, entonces entre el ish y la isha, entre el hombre y la mujer, está la espiritualidad, está el nombre, las primeras dos letras del nombre divino de Hashem, yud kei, vav kei, está la yud en ish y la hei en isha, está yud kei. Y ahí esos dos fuegos son dos fuegos que en lugar de extinguirse uno con el otro, en lugar de enfrentarse y pelearse, son dos fuegos que se unen y se hacen más grandes, ¿sí? Y con esto pasamos a los últimos dos psukim, perdón, llegué a leer hasta el 22, el 23 también leí, voy a leer el 24 y el 25. Al-Ken, ¿sí? Al-Ken Yazó Villetaviv Betimó Bedabak Beishto Beayule Basarejad, ¿sí? Este famoso pasuk que también conocemos, por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Dice Rashi, por eso el varón dejará. Es la inspiración divina la que dice esta frase, a fin de prohibir las relaciones sexuales ilícitas a los hijos de Noah, ¿sí? El hombre debe abandonar a sus padres y se va a unir ¿con quién? No con ninguna relación prohibida, sino se va a unir con su mujer, y con su mujer solamente van a ser una sola carne. Una sola carne, dice Rashi, el feto es formado, ¿sí? La unión de estos dos hombres y mujer, dice así, a través de esa unión, dice, el feto es formado por medio de ambos, y en él sus carnes se vuelven una. O sea, dice Rashi que cuando dice Beayule Basarejad y serán una sola carne, se refiere a que cuando hombre y mujer tienen un hijo, en su hijo son una sola carne. Y hay una pregunta que dice, ¿por qué dice que el hombre tiene que abandonar a su padre y a su madre y no dice también sobre la mujer? ¿Por qué dice Al-Ken Yazov Ish et Aviv Beimo? ¿Por qué un hombre debe abandonar a su padre y a su madre y unirse a la mujer? ¿Por qué no se le da esta orden a la mujer? Dice, porque para un hombre, la explicación es que para un hombre es más difícil esto. Él, si fuera por él, quizás se quedaría con sus padres, está contenido y tiene todo lo que necesita. Sin embargo, él tiene la obligación y tiene el mandato de ir y separarse de sus padres y convertirse en un dador cuando está unido con su mujer. En dador en todos los aspectos. Y terminamos, ¿sí? Baruch Hashem, con el pasuk Kafhei 25, Vayush Neye Marumim, Adam Beishto, Vilo Itvosashu. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer,
y no se avergonzaban, ¿sí? Veloit boyayú, y no se avergonzaban, ¿sí? Dice Rashi, pues no conocían la actitud de recato para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a pesar, ¿sí?, de que al ser humano ya se le había dado entendimiento para poner nombres, todavía no se le había dado la inclinación al mal. El Yetzer Hará, pues solamente hasta que comió del árbol fue que entró la inclinación al mal y conoció la diferencia entre lo bueno y lo malo. Tatán, tatán, chicas, menos cuarto, más prolijo, imposible. Terminamos el capítulo 2, lo terminamos a tiempo. Continuamos la semana que viene con capítulo número 3. Espero que se hayan enriquecido con las explicaciones de Rashi, de los Midrashim y de Hasidut que nos trajeron sobre este capítulo 2. Bezrat Hashem, nos vemos la semana que viene, el martes que viene, presencial y por Zoom. Dale, Juli, te extraño esta semana, pero nos vemos presencial la semana que viene. Un abrazo grande para Gracias, todas. Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Shavuot Tov. Besito para todas. Shavuot Tov.